Muy buenas tardes tengan todos chicos y chicas. Vamos a dar inicio a una nueva sección de la competencia de sistemas manejo avanzado de Excel. La semana pasada ya vimos lo que fue la temática del uso de macros, cómo se grababan y cómo se programaban a través de las macrofunciones. Bueno, hoy vamos a continuar el tema de programación, pero vamos a ver otra temática que está relacionada con la parte avanzada de Excel, que es el diseño y creación de formularios en Excel. ¿Sí? Los formularios es donde se crean la mayoría de las aplicaciones, es decir, de los pequeños programas que uno podría implementar en esta útil herramienta de Excel. ¿Sí? Ya sea para sus labores diarias o que ustedes quieran minimizar algún proceso que quieran realizar en algún momento. Pueden ser muchas de las temáticas que ustedes manejan con sus instructores técnicos de su área contable, bancaria, ¿sí? Entonces podrían implementar estos formularios para dar solución a esas distintas operaciones que ustedes realizan. Bueno, vamos a abrir un archivo de Excel normal y lo guardan, ya saben cómo, habilitado para macros, y le van a poner como nombre formularios, que es la temática que vamos a ver la tarde de hoy. Bueno, entonces guardamos inicialmente el archivo habilitado para macros. Y listo, entonces aquí lo tenemos. Bueno, vamos a ir de una vez al editor de Visual Basic. Entonces ya saben, en la pestaña desarrollador, en el botón Visual Basic. Entonces vamos a trabajar directamente desde el editor. Bueno, antes de empezar a crear un formulario, todos en algún momento lo hemos utilizado. ¿En qué cosas podríamos haber utilizado un formulario? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes crearon su primer correo electrónico, cuando hayan creado cualquier cuenta, ¿sí? Para poderla crear, ustedes debieron diligenciar ciertos datos. Entonces, esos datos que nos piden para poder crear un correo o una cuenta de usuario, ¿sí? Es lo que se denomina un formulario, a través de un formulario. Los formularios de Google, donde muchas veces los instructores toman asistencia de los aprendices. Ese es otro tipo de formulario que podríamos haber, digamos, visto o diligenciado. ¿Sí? En su parte bancaria utilizan mucho los formularios, sobre todo para la captura de datos de los nuevos clientes, ¿sí? O para realizar actualizaciones a la información de sus clientes. Entonces miren que hay muchos y diferentes usos que le pueden dar a los formularios, pero su particularidad, su fin de los formularios es la captura de información. O sea, a través de esos formularios nosotros podemos recibir, digitar información y posteriormente guardarlas o almacenarlas dentro de las hojas de Excel. Entonces, esa es la función de lo que tiene que ver con los formularios en Excel. O sea, más que todo con los formularios creados en Visual Basic. Bueno, ¿cómo vamos a crear nuestro formulario? Entonces, estando aquí en el editor de Visual, vamos a ir a la opción insertar arriba, insertar aquí,
y vamos a dar clic en User Form. Está la opción para crear un formulario. Entonces le damos clic ahí en User Form y automáticamente, miren, nos genera canita aquí como en gris y llena de punticos. Y también nos aparece este cuadro de herramientas. Te repito la opción. Estando en el editor de Visual, insertar User Form. Y nos aparece esta ventana, que es la ventana del formulario, con estos controles. Entonces, este cuadro de herramientas es el que nos permite diseñar el formulario como nosotros Profe, qué pena. queramos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Puedo volver a repetir ahí en insertar? Lo que pasa es que se me cortó la señal. Sí, entonces, lo que les dije, estando en el editor de Visual Basic, vamos a la opción insertar arriba y damos clic aquí donde dice User Form, que es la opción para el formulario. Entonces, ¿qué nos crea? La ventana del formulario, el cuadro de herramientas para darle el diseño al formulario y nos genera esta carpetica de formularios, miren, donde se van a ir almacenando todos los formularios que vayamos creando sobre un mismo archivo. Así como hace 8 días que mientras íbamos grabando y programando las macrofunciones, todo el código se iba guardando en una carpetica que se llamaba módulos. ¿Recuerdan? Entonces, para los formularios, pues se guardan en esta carpetica con el mismo nombre. Bueno, entonces, en esta ventanita gris, que luego podríamos cambiarle su apariencia, dándole colores, tipos de letra y todo el cuento del formato que se le puede aplicar para ver los formularios con un mejor diseño. Bueno, importante este cuadro de controles. ¿Sí? Como les dije, es el que nos permite darle el diseño al formulario. ¿Qué controles vamos a usar por ahora? Los controles básicos, que son el de la etiqueta, que es el de la letra A mayúscula. Este control es el que me permite escribir texto aquí en el formulario. Ya veremos el ejemplo. Te repito, el control etiqueta, el de la A mayúscula, es el que nos permite escribir algún texto aquí dentro del formulario. El botoncito del cuadro de texto, el de AB minúscula. Los cuadros de texto son los que nos permiten recibir la información a través del formulario. Es en realidad el que permite la captura de datos a través del formulario. Entonces, eso lo hace el cuadro de texto. El del botoncito, repito, con las dos letras minúsculas A, B. Sí, A, B. Dos controles. Y el otro que vamos a utilizar por el momento es este botoncito, este cuadrito aquí grisecito, miren, este rectángulo. Si lo acercan, este botoncito se denomina el botón de comando. Entonces, los botones de comando son los que nos permiten ejecutar las operaciones dentro de los formularios. Listo, entonces vamos a hacer uso de estos tres botones. Etiqueta, A mayúscula, cuadro de texto, el botoncito AB minúscula, y el botón de comando, que es este recuadrito en gris que está aquí. ¿Listo? Entonces, con estos tres botoncitos vamos a crear nuestro primer formulario programable. Bueno, entonces vamos a empezar con el control etiqueta. Entonces ya dijimos que es el que nos permite escribir texto dentro del formulario. Aquí el formulario inicialmente está vacío, no tiene nada, pero nosotros vamos a darle nuestro diseño. Entonces vamos a escribirle un título al formulario. Entonces damos clic aquí en el botón etiqueta, el de la mayúscula, le damos un clic y luego damos un clic dentro acá del formulario.
Entonces, por ejemplo, por aquí. Esos punticos nos ayudan a ubicarnos en donde queremos que aparezcan los controles. Entonces damos un clic ahí y miren que nos aparece la etiqueta o label. ¿Sí? En inglés, etiqueta es un label, pues, leyéndolo literalmente. ¿Cómo escribimos? Entonces, teniéndolo aquí seleccionado, demos un solo clicito adentro, aquí, adentro. Y miren que ya ingreso dentro del label de la etiqueta, borro ese texto que está ahí y colocan el de ustedes. Entonces, por ejemplo, pongámosle aquí en mayúscula un título registro de clientes, por decir algo. Estos punticos cuadritos blancos nos ayudan a ampliar el tamaño de la etiqueta para que se vea todo el texto. Entonces, por ejemplo, ahí miren. Te dan un clicito en cualquier parte del formulario y miren cómo ya queda el texto escrito. Con clic sostenido, ustedes lo pueden mover para ubicarlo de una mejor manera. Más o menos en el centro del formulario. Por ahí. ¿Estoy listo? Entonces, esa es la forma como ustedes escriben dentro del texto, o sea, para darle los títulos a cada uno de los controles. Creemos otro. Entonces, por ejemplo, clic en la etiqueta, clic por aquí en insertar. Recuerden, un solo clicito, uno solo. Cuando ya estén adentro, borran el texto y ponen el que ustedes quieran ponerle. Entonces, por ejemplo, pongámosle aquí así. Número de documento. 2 puntos. Así. Un clicito afuera y ya nos queda el nuevo texto. Insertemos otro. Clic en etiqueta. Clic acá en el formulario. Clic adentro, uno solo. Y cambiamos el texto. Entonces, por ejemplo, nombre. Nombre cliente. 2 puntos. Otro. Apellido. Cliente. ¿Sí? Entonces miren lo fácil que es crear texto dentro del formulario. De esa forma le vamos dando el diseño a nuestro formulario. Otro. A ver, bueno, ahí nos faltan otros. Ampliemos un poquito el formulario. Desde estos punticos le ampliamos hacia abajo espacio al formulario. Y otro icono más para ya completar.
Listo, miren. ¿Sí? Entonces miren que nuestro formulario va cogiendo forma, va cogiendo diseño. Entonces creo que ya ustedes ya se lo pueden imaginar cómo va a ir, cómo va a quedar nuestro formulario. Listo. Ahora, ¿qué vamos a insertar? Vamos a insertar los cuadros de texto. Ya saben que los cuadros de texto son los que nos van a permitir recibir la información dentro del formulario. Entonces, damos un clic en el cuadro de texto y luego un clic acá en el formulario, más o menos por aquí. Entonces, miren los que nos genera. Este es el cuadrito de texto que nos genera el formulario. Subámoslo un poquito ahí. Podemos ampliarlo también, más o menos por ahí. Entonces, miren, ¿sí ven cómo va cogiendo forma nuestro formulario? Entonces ya insertamos uno, a cada uno, al frente de cada título, vamos a insertarle un cuadro de texto. Entonces, miren, ya cogió forma nuestro formulario. Miren cómo va quedando. Es decir, que este cuadro va a recibir un número de documento, que puede ser la cédula o la tarjeta de identidad de alguien, el nombre de una persona, sus apellidos, el sueldo que gana, los días que trabajó y el sueldo que devenga. Y por último, utilizamos los botones de comando. Recuerden que es este cuadrito aquí, este icono grisecito. Damos un clic en el botón de comando y luego acá dentro del formulario. Entonces, miren, nos aparece Command Button, botón de comando en inglés. Para cambiar ese texto, así como en las etiquetas, entonces damos un clic adentro del botón. Ahí ya quedamos adentro, miren cómo titila el cursor adentro del botoncito. Entonces simplemente quitamos o borramos ese texto y ponemos el que nosotros queremos que aparezca en el botón. Entonces, por ejemplo, registrar. Es como guardar también. ¿Listo? Miren, ahí quedó hecho el botoncito. Insertémosle otro. Nuevamente, clic adentro, borramos y le ponemos el título que nosotros queramos. En este caso, cancelar. No, ¿verdad que me puede explicar cuál botoncito es que no alcancé a ver? Míralo, aquí le estoy señalando. Es Ah, el bueno, de, profe, gracias. es el de recuadro, el rectangulito, ese es el botón de comando. Entonces miren, ya creamos el diseño, ¿no? Ojo, apenas es el diseño de nuestro formulario. ¿Cómo va a quedar presentado? O sea, cómo lo vamos a visualizar en la hoja de Excel. De esta manera. Entonces, un formulario normal, sencillito, utilizando únicamente 3 de los controles que aparecen en el cuadro de herramientas. Entonces, vamos a dejarlo ahí unos minuticos para que los que no han acabado de diseñarlo lo acaben.
Bueno, ¿listo, chicos? ¿Terminaron? Sí, profe. Bueno, estando aquí, vamos a guardar los cambios dentro del editor. Ya saben, el botoncito del disquecito azulito, ahí guardan los cambios. Sí. ¿Y cómo podemos ver en ejecución nuestro formulario? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ejecutar? Fácil. Miren este botoncito de la flechita verde. Este es para ejecutar el formulario. Entonces, denle un clic ahí a ese botoncito de ejecutar y observen que van directamente Profe, ¿dónde está la guardar? en la hoja Excel. Ya muestro otra vez. Entonces, miren que al ejecutarlo, ya me aparece el formulario en la hoja de Excel que esté activa. ¿Sí? Listo para poder digitar los datos. Aquí, este botón. Eso, doctor, a mí no me aparece. Si no, dale arriba en la opción ejecutar arriba, ejecutar y ahí aparece. Ah, ya. O si no, pulsa la tecla F5 que también sirve para ejecutarlo. Entonces, de esa manera, ya el formulario se muestra, miren, aparece en la hoja de Excel. Listo para escribir datos. Entonces, en este momento, pues, aunque me recibe los datos, no se refleja en la hoja de Excel. ¿Por qué? Porque apenas es el diseño. Aún no lo hemos programado para que funcione, para que cada cuadrito funcione en una celda diferente acá dentro de la hoja de Excel, que es lo que ya vamos a hacer, ¿sí? Hacer que funcione nuestro formulario. Entonces, con solo cerrar el formulario, vuelven acá. Bueno, ya con el formulario diseñado, ya podemos programarlo para que funcione en las celdas de Excel. Bueno, pero antes de eso, cada cuadrito, miren, cada cuadro de estos de texto se denomina en inglés un text box. ¿Sí? En inglés es un text box. O sea que este primero sería el text box 1, el text box 2, text box 3, text box 4, text box 5 y text box 6. ¿Dónde miro eso? En las propiedades de cada cuadrito. Si ustedes eligen el primero, entonces vamos acá a la izquierda, aquí en este cuadro al final, este que dice propiedades, entonces miren que en estos momentos me dice propiedades del textbox 1, que es este primer cuadro de texto. Entonces aquí están todas las propiedades que se le pueden modificar a este cuadro de texto. ¿Sí? Entonces, miren, si elijo el de aquí, entonces ese es el textbox 6, miren, ahí ya cambió el número. O sea que en estos momentos estoy en las propiedades del cuadro de texto número 6. Si elijo el botón, entonces miren que ya cambia. Command Button 1. Botón de comando 1. Si elijo este, entonces sería el botón de comando número 2. Si elijo aquí en el formulario, le doy clic aquí afuera, entonces observen que ya estoy en las propiedades del user for 1, o sea, del formulario 1. Y si elijo una etiqueta, entonces por ejemplo esta del número de documento, estoy dentro de las propiedades del label, o sea, de la etiqueta número 2. ¿Sí? Entonces, del control que ustedes le den clic acá, en este cuadro de aquí abajo, miro sus propiedades. ¿Sí? Que todas estas propiedades son modificables. Bueno, entonces, para no tener que usar textbox 1, textbox 2, porque eso después nos confunde, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre. ¿Qué nombre vamos a ponerle? Pues el
el que aparece acá en la etiqueta, a cada uno de estos cuadros. De esa manera nos queda más fácil, por ejemplo, si vamos a realizar cálculos en el formulario, o sea, operaciones matemáticas. Entonces, es mucho más fácil crear una fórmula con cuadros de textos que le asignemos un nombre a tener que usarlos como textbox 1, textbox 2, textbox 3, porque después nos confundimos. Bueno, entonces, Instructor, a mí no me aparece eso de propiedades. si no te aparece, dale clic aquí en este botoncito acá arriba. El de la manito con la hoja. Y ya te debe aparecer. Si no aparece el botoncito, entonces pulsa la tecla F4, que también aparece con eso. Bueno, entonces vamos a cambiarle el nombre a cada cuadro de texto de estos, para que no se llame así, sino como nosotros queramos utilizarlo, ¿sí? Entonces los nombres van a depender de cómo uno los necesite en los cálculos, sobre todo, muy importante, cuando realicemos cálculos dentro del formulario. En este formulario sí vamos a realizar un cálculo, vamos a calcular este sueldo de vengado, aquí en este cuadrito. Bueno, entonces elijamos el primer cuadro de texto. Aquí ya me aparecen las propiedades del textbox 1, son todas estas, pero necesitamos cambiarle el nombre interno, para que ya no se llame textbox 1, sino, por ejemplo, documento. ¿Sí? Documento. Entonces vamos a cambiarle el nombre a este textbox 1 por documento. Entonces, ¿qué propiedad me sirve para cambiarle ese nombre? Esta primera, miren. Esta que dice name aquí, name, que está entre paréntesis, la primerita. Entonces me ubico acá. Miren que aquí está el nombre que tiene en estos momentos. Me ubico, lo borro, miren. Y ahora sí le pongo el nombre, como quiero que se llame. Entonces ya dijimos que este cuadro se va a llamar documento. Documento. Damos un clic, puede ser en en otra opción. Y miren que ya no me dice las propiedades del textbox 1, sino las propiedades del documento. Entonces ya me cambió el nombre. ¿Sí? Entonces ya lo puedo llamar documento. Entonces de esa misma manera le cambiamos a los otros. Entonces elijo ahora el textbox 2. Miren, estoy en el textbox 2. Voy a la propiedad name. Borro ese nombre. Y le pongo nombre cliente. Así. Profe, Sí. me dice que no es un nombre de objeto permitido ¿En cuál? en el primero documento. Entonces ponle N documento. Vale. Entonces, mire, le cambiamos al segundo por nombre cliente. Ojo, los nombres de los cuadros de textos, así como el de las macrofunciones, son exactamente igual. No pueden llevar ni espacios, ni tildes, ni comas, ni ningún símbolo de los raros que uno podría utilizar, ¿no? Entonces, si el nombre se compone, por ejemplo, de dos palabras, deben ir así pegaditas. Nombre, cliente. ¿Sí? De esa manera. O también podrían utilizarlo de esta forma, nombre, guión bajo, cliente. También se puede escribir de esa manera. Pero voy a dejarlo así, pegadito, como hemos venido trabajando. Nombre cliente, damos un clic en otra opción y miren que ya no aparece como textbox 2, sino como el que acabé de darle. Lo mismo para este otro cuadro. Le cambiamos la propiedad, que no se llame textbox 3, sino apellidos cliente.
Este se va a llamar sueldo básico, sin tilde. Recuerden que no debe llevar tildes. Sueldo básico. Este, para que no quede así tan largo, solamente dejémosle días. Para no ponerle ese elaborados, para que no quede tan largo. Días. Y este sí, pongamos lo que es el sueldo de vengado. Y listo. Entonces los nombres, los cuadros de texto, entonces ya cada uno tiene su nombre. Documento, nombre de cliente. Instructor, es que a mí me parece, no es nombre de objeto permitido y ya no me deja darle nada, ni aceptar, ni nada. Se quedó ahí. Tienes que cerrar el Excel porque te timbró. Recuerden siempre estar guardando para que cuando se les timbre el no pierdan lo que ya han hecho. Listo, entonces a estos botones también vamos a darles el propio nombre, el que tienen ahí, registrar y cancelar. Entonces lo eligen. Y también en la propiedad name le cambian ese nombre. Entonces, este primero se va a llamar registrar. Y este, cancelar. Listo. Las etiquetas, estas no hay necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no las utilizamos para recibir datos ni para realizar cálculos. Entonces pueden quedar así. Bueno, ya habiendo cambiado los nombres a los cuadros, tanto los botones, entonces ya podemos hacer funcionable nuestro formulario. O sea, que escriba en las celdas de Excel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, entonces ubíquense sobre el primer cuadro de texto. Selecciónenlo. Ahora, denle doble clic, rapidito, doble clic. Al darle doble clic, miren el código que aparece. Es decir, que ese es el código interno que genera el haber insertado ese cuadro de texto en el formulario. ¿Sí? Y miren que nos tomó el nombre que nosotros le pusimos, o que ustedes le pusieron, miren, documento. Si no se lo hubiéramos cambiado, hubiera aparecido aquí textbox 1. Entonces, como si se lo cambiamos, entonces ya aparece el nombre que le dimos, documento. Listo, entonces miren que es un código muy parecido al de las funciones que creamos hace 8 días. ¿Se recuerdan cómo era? Function, nombre de la función, paréntesis donde iban los parámetros y el cierre de la función que era el end function. Acá tenemos un private sub. ¿Qué es un private sub? Aquí lo que le estamos indicando a Visual es que estamos usando un procedimiento, ¿sí? Entonces miren, ya cambiamos de una función a un procedimiento. Entonces este es el inicio y este es el final. Este es el nombre del procedimiento que hemos creado. En este caso, el que le dimos documento. Este change es la propiedad que ejecuta el procedimiento, ¿sí? Change significa aquí que al cambiar, o sea, al cambiar este cuadro de texto documento, o sea, al cambiar, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a hacer al cambiar? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa al cambiar? Ustedes no se salvan. Al cambiar significa que cuando ejecute el formulario,
Apenas yo empiece a escribir aquí sobre el primero, ahí ya cambia el procedimiento, o sea, ya estoy escribiendo. Entonces, ese es el efecto que hace esa palabrita ahí que dice change, cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está vacío, y si escribo, pues ya me cambia, porque ya recibe texto. Entonces, eso es lo que significa change, pues, para que entiendan. Change, cambiar. Entonces, al cambiar, ¿qué va a hacer? Otra cosa, los procedimientos no tienen parámetros, no reciben parámetros. Solamente se ejecutan, ¿sí? Se ejecutan, nada más. Las funciones, las que hemos hecho hace 8 días, esas sí reciben parámetros. Los procedimientos no. Bueno, ahora, ¿qué operaciones realiza el cuadro de texto, documento? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Volvámoslo a ejecutar para que entiendan. ¿Qué va a hacer cuando nosotros digitemos, por ejemplo, un número de cédula? Digamos, 34, 579, 163, 62. ¿Qué va a hacer ahí? Que lo que acabamos de escribir, ya atiendo un momentico, que lo que acabamos de escribir, ¿sí? En este cuadro de texto se refleje en una de las celdas acá en Excel. Por ejemplo, que lo que escriba aquí en este cuadro de texto automáticamente aparezca en esta posición acá en B3. Que lo que escriba el nombre del cliente, ese nombre aparezca seguido en C3. Que si escribo los apellidos aparezcan en D4 y así sucesivamente hasta completar toda la fila. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí en este código. ¿Quién ingresó? No aparece nadie. Bueno. Para hacer aparecer el código, simplemente seleccionan el cuadro de texto, el primero, le dan un doble clic rápido y ya les aparece el código de ese botón. Documento. Ahora, vamos a hacer que ese cuadro escriba en la celda B3. ¿Sí? Que escriba en la celda B3. Entonces, ¿cuál es el código para que escriba ese cuadro de texto en la celda B3? El siguiente. Bueno, entonces, para hacer que ese cuadro de texto documento imprima en la celda B3, necesitamos estas dos líneas de código, estas dos citas. La primera, ¿qué hace la primera? Range o rango en español, rango B3.xl. ¿Qué es lo que hace esa primera línea de código? Seleccionar la celda B3, es lo único que hace, seleccionar la celda. Va y selecciona la celda B3. Y la segunda línea que hace, entonces esta línea, toda completa, es la que ya permite escribir el texto que está en el formulario en esta celda que hemos seleccionado, en la celda B3. Es decir, que esta línea selecciona la celda y esta otra hace escribir dentro de la celda. ¿Listo? Entonces, esas son las dos líneas que necesitamos. Entonces, voy a probarla.
Probémosla. Pero primero guardamos los cambios y ejecutamos el formulario. Entonces miren, que una vez yo escriba aquí una cédula, automáticamente se va a reflejar en la posición que hemos escogido. Entonces, por ejemplo, pongamos 1000 aquí. Entonces mírenlo, miren lo que ella empezó a escribir, ¿sí? Entonces, al escribir en el formulario, miren que ya escribió en la celda que escogimos en el código. ¿Sí? Entonces, de esa manera hacemos funcionable el cuadro de texto. Y el mismo código funciona para las demás celdas. Lo único que hay que indicarle es cambiarle la celda en la cual va a escribir. Entonces, esta va a escribir en C3, apellidos en D3, sueldo básico en E3, días laborados en F, y el sueldo vengado en G. ¿Sí? Para completar toda la línea. Entonces, volvamos al código. Listo, entonces, ¿cómo sería para la otra? Entonces, vuelvan, le dan doble clic acá al user for 1, el formulario, doble clic, así rapidito, y ya vuelven al diseño. Entonces, seleccionan el otro cuadro. Profe, Sí, ¿qué pasó? a mí me parece que se ha producido el error 438 en tiempo de ejecución. El objeto no emite este apropiado método. Y está igualmente escrito. Sí, ¿Le cambiaste el nombre a documento? sí. Ujú. ¿Guardaste el archivo habilitado para macros? Sí, No, tendría que verlo para ver por qué es que no funciona. Copia el código y pégalo en el chat de la sesión para ver si es que está bien o no. Bueno, para abrir el código del segundo cuadro, entonces volvemos al formulario, lo seleccionamos y le damos doble clic. Ya nos genera el código del segundo cuadro. Entonces, nombre del cliente, ¿dónde va a escribir? En C3. Podemos usar este mismo código para que no tengan que escribirlo de nuevo. Copienlo, lo pegan y simplemente cambien las opciones. Este va a escribir es en C3, y aquí ya no va documento, sino nombre de cliente, como aparece aquí. Uy, no, así no. Así, mírenlo. Y lo mismo hacen para los otros. Entonces seleccionan, doble clic. Entonces nos genera acá arriba. Pegan nuevamente el código, lo pegan. Y este va a escribir es en D3. Y aquí le cambiamos a como está aquí. Apellidos, cliente. Volvemos nuevamente al formulario. Seleccionamos el otro cuadro, doble clic. Quitemos esta lupa. Vuelven y pegan el código. Entonces cambiamos la posición. Entonces sueldo básico va a escribir es en E3. E3. Y el nombre por el que está aquí. Formulario. El otro cuadro, doble clic. Pego el código. Este va a escribirse en F. Y le cambiamos el nombre. Este es Díaz. Esto ahí lo tenemos. Y ahora sí el último. Doble clic. Pegamos nuevamente el código. Y vamos en E, ¿no? Entonces este va a escribir en F. Y se va a llamar es sueldo
devengado. Listo. Entonces, ese sería el código para todos los cuadros que nos va a permitir escribir en la celda que la hayamos seleccionado la escritura. Listo, entonces de esa manera nos queda funcionable los cuadros de texto. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí para que se vea todo. Ay, ay, ay. Miren bien, bien el código para que no tengan problema. El orden acá sí varía un poquito porque es que el código lo ponen en orden alfabético, por eso arriba primero aparece apellidos, luego días, luego documentos, ¿sí? Entonces los organiza en orden alfabético, no como están en el formulario ordenado, sino en orden alfabético. Profe, qué pena. Para generar cada uno de estos toques guardando, cada uno. Puedes escribir, puedes hacerlo todo y al final guardas. O también, para Ok. que de pronto no se te timbre el Excel, es mejor que vayas guardando. Ah, listo, profe, gracias. La chica no envió el código. Bueno, una vez ya tengamos el código, guardamos, ejecutamos el formulario y comprobemos que cada uno de los cuadros se escriba en la celda que le hemos seleccionado. Pues miren, ya le escribí, entonces ya se reflejan los datos en las celdas seleccionadas. Profe, ¿me puede mostrar otra vez allá los códigos? Espérame un momentico, aquí faltan los días. ¿Qué pasó? ¿Dónde está escribiendo los días? Ah, en F. Es decir, que sueldo va en G. Entonces ahí hay una confusión. Entonces, sí, claro. Entonces, ojo, el sueldo de vengado escríbese en G, porque la F ya está ocupada. Así ya queda bien. Listo, ahí sí ya está completo los códigos. Mírenlos bien.
Bueno, ahora algo importante que tengan en cuenta. Pero primero probemos que ahora sí estén bien. Escriba donde son los cuadros. Listo, ahora sí ya están escribiendo correctamente. Sí, entonces, al escribir, cada formulario nos va a generar una línea de código por cada cliente. O sea que el formulario nos crea es un registro, ¿no? Un registro completo de datos de un cliente. Bueno, entonces ya se comprueba que escribe correctamente en la hoja, en la celda de Excel. Pero algo importante que tengan en cuenta. Los cuadros de texto, al escribir, ustedes, ¿qué reciben? Como su nombre lo indica, cuadro de texto, o sea que solamente nos permite recibir textos. Así ustedes escriban un número en un cuadro de texto, para el formulario es un texto, ¿sí? Es un texto. Entonces, ¿cómo hago para convertir lo que para visual es un texto en un número? ¿Sí? Repito, los cuadros de texto, así ustedes escriban números dentro de él, los toma como un texto. ¿Por qué? Porque así se llama el cuadro, cuadro de texto. Entonces, si que nosotros queremos que en realidad reciba un número, ¿sí? Entonces hay que convertirlo de texto a número. ¿Y cómo vamos a convertir un cuadro de texto para que reciba números? De esta manera. Entonces, por ejemplo, en el número de documento, aquí en el código del número de documento, del documento, ¿sí? Entonces, documento me va a recibir es ya sea un número de tarjeta o un número de cédula, ¿sí? Por cualquier caso nos va a recibir un número, así sea un registro civil, nos va a recibir es un número. Entonces, como nos va a recibir es un número y no un texto, aquí miren, en la segunda línea, en la de ActiveCell, fórmula R1C1 igual a documento. Entonces, aquí donde está el nombre del cuadro de texto, aquí es donde lo convierto a número. Entonces, ¿cómo lo convierto? Lo encierro en esta función, val. Sí, de esta manera. Val es una función de Visual Basic que me permite convertir un cuadro de texto, o sea, el contenido de un cuadro de texto, en número. ¿Con qué fin? Para poder hacer cálculos. ¿Ya? Bueno, entonces, documento es un campo o un cuadro que va a recibir un número, entonces lo convierto. Lo encierro entre val. Esa es la forma. Entonces, el nombre del cliente no, porque eso es un texto. Otro que debo convertir es el sueldo básico. También lo debo convertir al número. Entonces, únicamente val y encierro la palabrita. Lo mismo para el sueldo de vengado. Val y lo encierro aquí. ¿Qué otro me falta? Ah, días. Días también es un número, entonces debo encerrarlo con val. Repito, esto solamente lo hacen cuando lo que esté recibiendo el cuadro de texto sea un número. De lo contrario, no. Listo, de lo contrario, no. Entonces, únicamente le agregamos el val a días, a documento, sueldo básico y sueldo de vengado. Esos cuatro nada más, que son los que reciben números. Los otros no. Apellido no recibe un número, nombre no recibe número.
Entonces miren que al ejecutar el formulario, el anterior dato que yo puse para comprobar si está escribiendo en las celdas que son, entonces miren los números cómo quedaron. Quedaron a la izquierda y con esta flechita verde. Lo que me indica que no es un número, sino un texto. Recuerden ustedes lo que les dije al inicio de la competencia, cuando estamos en la parte de Excel básico. ¿Cómo sabíamos si era un número? Porque los números siempre deben quedar a la derecha de la celda. ¿Sí? Espero que no se les haya olvidado eso. Bueno, ahora sí, veamos entonces. Coloquemos otros datos distintos para verificar. Listo, bueno. Entonces cierro el formulario, vuelvo y lo ejecuto. Y miren que ya no nos aparece esa flechita verde. Y los números, miren que ya no están a la izquierda, sino que están a la derecha. Es decir, que sí los convertimos a número. Bueno, ahora, ¿qué me falta? Hacer el cálculo. ¿De qué? De el sueldo de vengado. Entonces, el sueldo de vengado se calcula con el sueldo básico y los días laborados. ¿Sí? ¿Recuerdan la fórmula cuando hicimos el taller de nómina? De cómo se calcula el sueldo de vengado. Entonces, el sueldo de vengado acá es igual al sueldo básico por los días laborados dividido entre 30. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que aplicar para calcular el sueldo de vengado aquí directamente en el cuadro de texto. Es decir, que no tengamos que escribirlo, sino que automáticamente me aparezca el cálculo. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, nuevamente, vamos al código. Pero ¿dónde hago el cálculo del sueldo de vengado? Inmediatamente esté escribiendo el número de días que trabajó, automáticamente me muestre el cálculo del sueldo de vengado. Es decir, que la fórmula debe ir en el código de días. Es decir, aquí, miren. ¿Sí? En el código del cuadro días. Entonces, me ubico aquí al final, abro un espacio con Enter para poder colocar la fórmula. Entonces, aquí pongo la fórmula. ¿Recuerdan la fórmula? Sueldo de vengado es igual al sueldo básico por los días dividido entre 30. ¿Sí? Y esa forma lo coloco. Entonces, ¿cómo se llama nuestro cuadro? Entonces, nuestro cuadro se llama sueldo de vengado, así pegadito, como lo pusimos, como le cambiamos el nombre, mejor dicho. Sueldo de vengado, miren, va a ser igual a ¿qué? Primero entre paréntesis. A los días, ¿sí? Pero días debo utilizarlo, perdón, al sueldo básico, pero el sueldo básico, como es un número, debo utilizarlo con el val, así. Va a ser igual a ¿qué? Al val del sueldo básico. Cierro paréntesis. Por los días, pero como también es un cuadro número, también le pongo así, val, entre paréntesis, días. Sí, días. Cierro paréntesis. Y ahora sí, esos dos datos que está multiplicando, luego los divido entre 30. De esta manera, aquí se la subrayo, nos queda la fórmula. Entonces, sueldo de vengado, como se llama el cuadro de texto, es igual al sueldo básico por los días sobre 30. Pero recuerden usar siempre el val
con el nombre de los cuadros de texto para que nos funcione. Si no le ponemos ese val, no nos hace el cálculo. ¿Por qué? Porque no lo estamos convirtiendo a número. Entonces necesitamos necesariamente ese val. Listo, entonces así nos quedaría la fórmula. Entonces mírenla, ahí se las dejo, se la subrayo para que la miren. ¿Cómo debe quedar? Listo, chicos, entonces vamos a probar si nuestro formulario realiza todo lo que le hemos indicado. Ahora sí, ingresemos un nuevo registro. Pongamos una cédula cualquiera, por ejemplo, 1061, 710, 719, 510. Nombre del cliente, Camila, apellidos, Flores. ¿Cuánto se gana esta chica? Digamos que se gana 1.500.000. ¿Y cuántos días laboró? Digamos que no laboró los 30 días, sino 28. Observen que cuando escribo 28, automáticamente aquí en el sueldo de vengado se va a reflejar el cálculo. Miren. ¿Lo ven? 28 días. Y ya no tengo que escribir el valor del sueldo de vengado. Y miren que automáticamente también se refleja en la celda. Entonces, como no trabajó los 30 días completos, entonces por eso es que se le hace el descuento de esos 2 días. Y en realidad el sueldo base, el sueldo de vengado de Camila Flores es 1.400.000, porque no trabajó los 30 días. Si yo le pongo aquí los 30 días, entonces ahí sí se gana el 1.500.000, que es el básico. Pero cuando no labora los 30 completos, por ejemplo 25, entonces se le hace el descuento de los 5 días que no trabajó y no recibe 1.500.000, sino por ejemplo 1.250.000 por 25 días trabajados. Listo, entonces. Ya nuestro formulario está escribiendo correctamente, está realizando el cálculo que necesitábamos, en este caso el sueldo de vengado. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, chicos? Ya reviso la pregunta, tranquilos. ¿Qué nos falta? Registrar este registro. Es decir, que lo vaya almacenando, que lo vaya guardando. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para que una vez le demos clic aquí en registrar, se vaya guardando? ¿Recuerdan lo que hicimos con los botoncitos de las macros que ustedes iban grabando y que automáticamente iban guardando los cálculos que ustedes iban ingresando en cada una de las tablitas de multiplicar, dividir, sumar y restar? ¿Recuerdan ese ejemplo? Exactamente igual es lo que necesitamos aquí. Que una vez yo le dé aquí en registrar, ¿qué va a pasar? Entonces, esta línea que está aquí va a bajar una posición para irse guardando. ¿Sí? Eso ya lo hicimos. Y acá vamos a volverlo a utilizar. ¿Sí? Sino que adicional a eso, entonces, esta línea baja una posición. Estos cuadros de texto debemos limpiarlos, es decir, deben quedar en blanco. Y el cursor me debe aparecer aquí sobre el primer cuadro de texto, listo, listico, para ingresar otro dato de otro cliente. ¿Ya? Entonces nos faltan hacer 2 acciones. Entonces, limpiar los cuadros y que esta línea baje una posición para que se vaya guardando y permita el ingreso de otra línea. Y así sucesivamente se van a ir guardando. ¿Sí? Entonces, esas acciones las hacemos aquí en el botón registrar. Vamos a ver cómo.
Profe, qué pena. Es que a mí en sueldo de vengado no me apareció el resultado. La fórmula, chico, la fórmula. La fórmula se debe hacer en días, acuérdate. Aquí está. Lo otro es que no le hayas puesto sueldo de vengado como lo tenemos acá, sino que lo hayas cambiado. Eso también puede pasar. Revisa bien cómo tienes el nombre del cuadro sueldo de vengado, porque de esa manera debes usarlo acá. Si no están iguales, por eso es que no te hace bien el cálculo. Ok, profe, ya verifico. ¿Quién se salió? ¿A los demás sí les ha salido todo? ¿O no les ha salido? Bueno, chicos, entonces ahora vamos por el código del botón registrar. Entonces le damos doble clic al botón registrar y ya nos aparece el código que necesitamos insertar. Bueno, entonces lo primero que debe hacer el código, lo primero que necesitamos es, voy a explicarlo acá en la hoja. ¿Qué es lo que necesitamos que haga el botón insertar? Bueno, que seleccione este rango, ¿sí? Que seleccione ese rango. Luego que lo inserte una fila hacia abajo, es decir, que baje una posición para que se vaya guardando el registro, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Después de hacer eso, debe ¿qué? Limpiar los cuadros de texto y dejarlos listos por si quiero ingresar un nuevo cliente. Entonces veamos cómo hacemos en código todo eso que acabo de decir. Primero hay que seleccionar el rango. El rango va desde B3 hasta G3. ¿Sí? De B3 hasta G3. Entonces le decimos de esta manera, range, paréntesis, comillas. Vamos a seleccionar el rango desde B3, dos puntos, G3. Punto select. Listo. Con esta línea selecciono todo el rango donde escribieron los cuadros de texto. Ahora sí, ¿qué debo después hacer? Insertar toda esa línea, todo ese rango, insertarlo en una posición hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos con la siguiente línea de código.
le decimos selection punto insert espacio shift dos puntos igual x L, no 1, L minúscula, L down. Entonces, esta lineacita es la que me permite que todo el rango que está aquí seleccionado se desplace una posición hacia abajo. ¿Recuerdan cómo hacíamos hace 8 días cuando grabamos las macros? Que seleccionamos el rango, le dábamos clic derecho, luego insertar, dejábamos quietico la opción de desplazarse el de hacia abajo y por último aceptar. Y todo eso nos hacía bajar una posición ese rango seleccionado, ¿ya? Entonces todo eso lo hacíamos con puros clics con el mouse. Esta es la forma de hacer todo eso en código. Ojo aquí, no es un 1, es L de Lola, L minúscula. Bueno, ya hicimos esa parte de que vaya almacenando el registro seleccionado. Luego, ¿qué necesitamos que haga? Limpiar los cuadros de texto del formulario para poder ingresar a otro registro. ¿Cómo limpiamos los cuadros de texto? De esta manera. Le decimos que el cuadro de texto documento sea igual a empty. ¿Qué es empty? Limpiar. O sea, que el cuadro de texto lo limpie. Listo, y no más. Y de esa misma manera hacen con todos los otros cuadros de texto. Entonces el otro es nombre cliente. Apellidos cliente. Días. Sueldo básico. Y sueldo devengado. Entonces, mire todas las acciones que va a ejecutar el solo botón registrar. Va a seleccionar un rango, luego lo va a insertar, luego va a coger cada cuadro de texto del formulario y lo va a limpiar. ¿Sí? Y me falta lo último. Una vez limpie los cuadros de texto, me deje el cursorcito sobre el primer cuadro para poder insertar un nuevo dato. Y eso lo hacemos de esta manera. Entonces le decimos documento, que es el primer cuadro de texto, punto setFocus. ¿Sí? Documento.setFocus. Aquí estamos indicando que el cursor, ese que está ahí titilando, quede sobre el primer cuadro de texto, que es el cuadro de texto documento. Listo, entonces miren, 3 cosas que tiene que hacer ese botón. No, 5. Seleccionar rango, insertar el dato, limpiar los cuadros de texto y dejar el puntero o el cursor sobre el primer cuadro. Entonces ahí tienen el código, mírenlo bien, cópienlo bien, para no tener inconvenientes.
Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar si es verdad tanta belleza, como dice el dicho. Guardamos los cambios. Ejecutamos nuestro formulario. Ahora sí. Entonces, cambiemos el dato. A ver, por ejemplo, 10.533.993. Nombre, Antonio. Apellidos, Lame. Sueldo básico, gana 1.800.000. Trabajo 29 días. Listo. Ahí ya está el registro completo. Ahora sí, registremos este dato. Miren, ¿qué hizo? Miren, bajo una posición, me dejó limpia para poder ingresar otra. ¿Qué pasó en el formulario? Los cuadros se limpiaron, miren, se limpió la información de los cuadros. Y miren que me dejó el cursor, esa lineecita que aparece ahí sobre documento, en el primer cuadro. Listo para ingresar un nuevo registro. Ingresemos otro nuevo. Nombre del cliente, Laura González. Sueldo básico, digamos que gana 2.500.000. Y trabaja los 30 días, por lo cual recibe el mismo sueldo. Listo. Registrar. Listo. Y miren, entonces ya nos queda guardando la información y deja listo el formulario para ingresar un nuevo registro. ¿Listo, chicos? Entonces sí nos está cumpliendo el cometido del formulario. Ahí dejo nuevamente el código del botón registrar para que miren y comparen por si les salió algún error.
¿Y qué nos faltaría? El botón cancelar. ¿Qué es lo que hace el botón cancelar? Al darle clic, lo único que me va a hacer es limpiar el cuadro, los cuadros de texto y dejármelo sobre el primero. Y ese código ya lo tenemos. Te le damos doble clic al botón cancelar. Aparece por acá arriba. Y necesitamos exactamente este mismo código que tenemos acá en registrar. Miren, desde documento empty hasta el set focus. Esta última parte del botón registrar la copian, la seleccionan, la copian y lo pegan acá en el de cancelar, que eso es lo único que va a hacer este botón. Y listo, ahí ya nos queda completo nuestro formulario, ya nos queda diseñado, programado y trabajable. Repito, el código del botón cancelar es esta misma partecita del de registrar, esta parte. La copian y la pegan ahí, no lo vuelvan a escribir. Pues esta parte la copian y la pegan acá, en el de cancelar. ¿A todos les salió, chicos? Carlos sí, Camila sí, los demás, ¿cómo Sí, están? profe. Ok. De quitarle los ceros en los que aparecen aquí en Excel, ¿eso es lo que quieres decir? Ah, ok. Sí, podemos quitárselo. Bueno, pero eso iría en el botón registrar. Puede ser aquí, después de los empty. Igual, ¿no? Eso sería el rango. Entonces, la celda B3 es la que me genera ese 0 ahí, después de que inserta. Rango B3, pero ya no punto .selve, sino punto .value. ¿Sí? Entonces, de esta forma, me estoy refiriendo al valor que está allá escrito en la celda. O sea, esos ceros que deja luego de que se inserta el registro. ¿Sí? Entonces le digo que el valor que está en B3 sea igual a vacío. Entonces, ¿cómo pongo vacío? Así. 2 veces así comillitas. Sí, comillitas dobles. Así limpio esos ceros que quedan en las celdas allá. Entonces,
El otro es E, F y G. E, F y G. Entonces así le ponemos. Les copiamos el dato, pegamos. Y es E, F y G. Repito, entonces añadirle al botón registrar estas otras 4 líneas de código, que son los ceros que deja cuando se inserta un registro. Ahí está, mira. Y estas mismas 4 linecitas las copian y las pegan en el botón cancelar, en la misma parte. Y listo, chicos, ahí ya nos queda todo el formulario, entonces ya completo, ya correctamente funcionable. Entonces funcionan todos los cuadros de texto, funciona el botón cancelar y además limpia los ceros de las celdas que deja, así como lo sugirió nuestro compañero. Entonces, miren todo el código que se generó, miren, todo este código para poder hacer funcionar este pequeño formulario. Ustedes dirán que es bastante, sí, es bastante código, pero eso es una porción o un porcentaje demasiado mínimo de lo que en realidad se puede hacer con el lenguaje Visual Basic. Profe, cada que vayamos a llenar con el formulario, ¿tenemos que abrir Visual Basic o cómo? No, ya vamos para allá, tranquilo, tranquilo. Bueno, cerremos el formulario, perdón, el editor. Y quedamos aquí en la hoja de Excel. Entonces vamos a darle un formatico a nuestra tablita donde estamos ingresando los datos. Entonces pongámosle aquí número de documento. Pues para que nos quede mejor presentada la tabla donde está guardando los datos. Nombre del cliente. Apellidos del cliente. Sueldo básico. Días laborados. Y sueldo de vengado. Listo, entonces ahí lo tienen. Vamos a aplicarle bordecitos.
Sí, entonces ahí nos queda más presentable la tabla de datos, donde vamos guardando nuestros registros. Por ejemplo, démosle un formato a la tablita. No. Estilo. Démosle un formato. Quitémosle este filtro. Listo, chicos. Entonces así, que quede así con un formatico. Aquí, chicos, en dar formato a la tabla le asignan el formato que ustedes quieran darle. Como quieran, los colores que ustedes quieran elegir. Bueno, ahora sí, lo que dice el compañero, así como en las macros que grabamos la semana pasada. Recuerdan que para no tener que acordarme del comando de teclas para aplicar una macro, ¿sí? Porque si yo creo muchas macros, grabo muchas macros, se me puede olvidar cuál fue el comando que le asigné para poderla ejecutar. Y para eso, recuerdan que creamos un botoncito por cada macro. Así no tengo la necesidad de recordarme con cuál es el comando para ejecutar. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿sí? Para no tener que estar ejecutando, para no tener que estar yendo al editor de Visual y desde ahí ejecutar el formulario, puedo llamarlo desde aquí, desde la hoja de Excel, con un botón también, ¿sí? Puedo crear un botoncito para poder llamar directamente al formulario sin necesidad de ir al editor de Visual Basic. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese botoncito? Entonces, veamos. En la pestaña desarrollador, elegimos otra vez en el maletincito, en el de insertar. Recuerdan las dos opciones, controles de formulario y controles ActiveX. ¿Qué les dije hace 8 días? Que los controles de formularios, ¿sí?, se utilizan para los controles de las hojas, de los comandos de las macros que veíamos aquí en la hoja de Excel. Y que los ActiveX era para llamar a los controles o a los objetos que están en el editor de Visual, ¿sí? Entonces, como el formulario es un editor de Visual, entonces necesitamos el botón, pero del control es ActiveX, es decir, estico de aquí, ¿sí? Entonces, este es el botoncito para llamar al formulario que acabamos de crear dentro de la hoja de Excel. Entonces, le damos clic a este botoncito. Recuerden el de control ActiveX. Damos clic en el botoncito. Lo dibujamos, ya saben cómo, con clic sostenido. Soltamos. Y ya nos aparece el botón, miren. Este botón es un poquito diferente al que creamos con las macros. Para cambiarle el nombre no podemos darle clic ahí adentro, no, así no es, con este botón, por eso les digo que es diferente. Entonces nos genera este botoncito así, Command Button 1. Listo, entonces debemos entrar a las propiedades de este botón. ¿Cómo entramos a las propiedades o al código del botón? Dándole doble clic, entonces le damos doble clic. Y ya entro al código del botón, miren.
y a las propiedades. Entonces, aquí en este código que genera, es donde escribo el código para poder llamar al formulario, el que tenemos acá en el editor de Visual. Entonces, ¿cuáles son esas líneas para poder llamar al formulario? Las siguientes. Entonces le decimos load es cargar. O sea, que me cargue ¿qué? Que me cargue el user for 1. ¿Por qué user for 1? Porque así se llama el formulario, mírenlo, user for 1. Que lo cargue. Y luego le decimos que ese user for 1 punto show. Que lo muestre. Show es mostrar. ¿Sí? Entonces la primera línea lo carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es cargar? O sea, coger este formulario es como si ustedes cogieran este formulario con la mano y lo llevaran directamente acá a la hoja de Excel. ¿Sí? Y en la hoja de Excel lo mostrar. Punto show. Entonces, estas son las dos líneas para mostrar el formulario desde la hoja de Excel. Load carga el formulario y user for un punto show lo muestra. Y para el nombre que queremos ponerle al botón, el nombre, lo hacemos acá en las propiedades. No en la propiedad name, no en la propiedad name, sino en la propiedad cation. Aquí, cation. Ahí le cambiamos el nombre del botón que está en la hoja de Excel. Entonces, en cation le cambiamos, pongámosle a ese botoncito, pongámosle clientes. Aquí en cation y al frente, clientes. Así se va a mostrar en la hoja de Excel el nombre del formulario. ¿Listo? Entonces recuerden aquí. Load espacio user for 1 y luego user for 1.show. Listo, guardamos los cambios. Cerramos el editor. Volvemos a la hoja. ¿Sí? En estos momentos, miren que ahí está el nombre que le di al botón, clientes, ¿no? En estos momentos el botón no está activo. ¿Por qué? Porque está en modo diseño. Entonces, aquí me lo está diciendo el botón modo diseño. Miren que está sombreadito. ¿Sí? Entonces, para activar el botón, debo dar clic en este botón modo diseño. Miren, está sombreadito y le doy clic. Ya deja de estarlo. Y el botón ya me queda funcionable. Entonces, le doy clic al botón. Y ya me aparece, miren, el formulario. Entonces, lo cierro. Y lo puedo abrir las veces que quiera. Sin necesidad de abrir el editor y ejecutarlo. Ingresemos un nuevo registro para ver que funcione. Entonces, por ejemplo, 76, 320, 134, nombre Harold, apellido Rosero, sueldo básico 3.600.000, días laborados, trabajó 25 días. Registrar y listo. Miren que al registrar ya no nos aparecen los ceros que decía el compañero. ¿Listo, chicos? Entonces miren todo lo que hicimos hoy para mostrar un formulario y que quede trabajando junto con la hoja de Excel. Bueno, este nombrecito que dice aquí user for
también se lo podemos modificar para que no aparezca, ¿sí? Entonces, Profe, dime. lo que pasa es que le di en clientes y eso así lo que usted acaba de hacer, y no me lo corrió hacia abajo, sino que me lo reemplazó en donde dice número de documento, nombre de cliente y eso. Ajá. Y entonces ahí como lo acomodo. ¿Cómo así? O sea, es que en la línea de código, es que es que mira dónde va a ser sobre B2, sobre la línea 2, los nombres de las columnas de la tabla. No en B3, por eso fue que te lo reemplazó, mira bien. Los nombres que le dimos aquí a las columnas de la tablita no van sobre la línea, sobre la fila B3, porque es que ahí es donde escribe el formulario. ¿Sí? Debe ir sobre la fila 2, donde no escribe. Por eso fue que te lo reemplazó, porque creaste los nombres de las columnas sobre la fila donde se ingresan los datos. Sí, profe, ya lo acomodo. No sé por qué se movió la tabla, pero ya lo acomodo. Ok. Bueno, vamos a cambiarle este nombrecito para que ya nos quede ya completo el formulario, este que hice aquí, user for, digamos por clientes, ¿no? Por clientes. Pero para ello tenemos que ir al editor de Visual Basic. Entonces vamos al editor de Visual, damos doble clic en el formulario, ¿sí? Damos un clic en cualquier parte del formulario y para cambiarle este nombrecito que hice aquí que se ve, como dijo una chica ayer, se ve feo, ¿cómo se lo cambiamos? Entonces lo cambiamos de esta manera. Seleccionamos el formulario y vamos a la propiedad Cation. A esta Cation. Y el nombre que está al frente lo reemplazamos. Y le ponemos clientes. Clientes. Y miren que ya no dice user for, sino clientes. Ojo, aquí no estamos cambiando el nombre en realidad del formulario que es el user for 1. No. Lo que estamos cambiando solamente es ese título que aparecía allá. Porque el formulario, si se dan cuenta, se sigue llamando user for 1. Solamente cambiamos fue el título del formulario en Cation. Entonces, Cation es para los títulos. Name sí es para cambiar el nombre al formulario. ¿Sí? Pero sino que muchas veces cuando cambiamos el nombre al formulario, el nombre real, se nos pueden pasar muchos inconvenientes. ¿Sí? De código. Entonces, para no tener esos inconvenientes, no le cambiamos el nombre real, sino el del título. Y siempre es en la propiedad Cation. Se guardan los cambios. Y ahora sí, miren, ya no aparece ese user form. Y ahí lo tenemos. Listo, chicos. Entonces, ahí tienen cómo se trabajan los formularios en Excel. ¿Sí? Entonces, para la siguiente sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, ya vamos a ver la forma de cambiar, mejor dicho, de darle un mejor diseño al formulario. Ya poniéndole colores y todo. Y vamos a ver otros controles más. ¿Cómo funcionan los otros controles? Por ejemplo, un cuadro combinado, un cuadro de lista, una casilla de verificación, un botón de opción, un marco. ¿Sí? Vamos a ver otros controles para que ya podamos crear un formulario ya completo, con más controles, así como nos aparecen
en Internet cuando necesitamos registrarnos en cualquier página. ¿Sí? Listo. Pero eso lo vemos en la próxima sesión. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por la tarde de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes. Hoy no vamos a dejar actividad, la dejamos para la próxima clase. Ay, gracias, profe. Buena tarde. No se olviden, presente en el chat, se me están olvidando mucho dar el presente para la asistencia. Si yo no los encuentro ahí, no les pongo la falta, ojo pues.